Empezamos a la de 3, a la de 2. A la de... Hey, ¿qué onda, chicos? ¿Cómo están? Estamos en la segunda serie de Rompiendo el Velo. Un aplauso por la primera serie. Segunda, ¿puedes creerlo? Genial. No, bro. No podría. Y la semana pasada, de hecho, Alan estuvo recapitulando partes de los episodios, de los primeros 11 capítulos, que esperamos puedan darse una vuelta, porque pues son momentos padres, son momentos donde estábamos de malas, son momentos donde... ¿Por qué volteas a ver a mí? Momentos donde perdió algún equipo de fútbol y alguien pudo haber estado de malas. No habíamos Discúlpenme. dormido. Y Pero- todos esos momentos a las 3 de la mañana. Todos La esos- mayoría. La mayoría. ¿Cuál fue su momento favorito? Ah, cálmate, Dora, la exploradora. Hasta botas aquí. Y el Diego. Cuando Alan está cantando sobre Dan y volteas ahí y dice, ¿quién es Dan? Pues hicieron todo un capítulo de Dan. El gruñón de Dan. Así es verdad. Fue muy buenos momentos. Y que pues, Sí. a mí cuando empezamos a hablar de Rango también. Ah, sí, muy hasta bueno. Dios Sí, justo que hablábamos de cómo y yo, habla ahora, te callo para siempre. Ese blooper me gustó mucho. Pero bueno, chicos, estamos en una segunda serie que esperemos les guste. La sorpresa que teníamos guardada la iremos viendo alrededor de estos capítulos nuevos. Tendremos invitados nuevos. Esperamos que esta serie también nos puedan acompañar y estar con nosotros en esta travesía. Y esta segunda serie se llama La Ley y el Orden. Y entenderán más adelante por qué, pero... Pues creo que hoy tenemos una nueva, ya saben que en Rompiendo el Velo nos gusta arrancar con una pregunta interesante, con una pregunta que o puede ser chistosa, o puede ser triste, graciosa, o puede edificar. En este caso, pues Para Alan nos edificar. hará esta pregunta. Pues la pregunta es muy sencilla. ¿Han tenido o el momento más padre que han tenido con Dios? Un encuentro padre con Dios. ¿Qué pasó? Pues ahí no he tenido ni uno. Como ya se dieron cuenta, regresó Manu. Mano, está de Contratamos a regreso. Manuel. La verdad es que pusimos la vacante abierta y nadie se apuntó, así que bro, es que me dio risa. Que dice y tú también lo entendiste cuando dice, ¿cuál ha sido el momento más? Y yo vi la palabra. ¿Verdad que sí? ¿No lo viste? Yo ya me quería reír. Más que ibas a decir. No iba a decir nada, pero sonó como dice, ¿cuál es el momento más? Y me dio conflicto. Que hace unas pausas en sus palabras. Sí, al acordeón. Bueno, ¿quieres comenzar, amigo? No, me gustaría que empezara Kevin. Estaría No, padre. adelante. No, Kevin, tú deberías de empezar este ¿Qué tiempo. historia? ¿Cuál es la más padre? Yo siempre me encuentro con Dios. O la más intensa, o también la más intensa, también el encuentro O la más intenso. interesante. Ajá, sí. Yo creo que el encuentro más intenso que he tenido con Dios fue en Aviva el Fuego, pero anteriormente me pasó en una prédica. En un evento de la iglesia, ¿no? Ah, ya me acordé de una padre. En un momento cuando mi papá se enfermó, fue un lunes de líderes. Entonces cuando a mí me avisó mi mamá que mi papá estaba muy mal y que lo iban a tener que operar y que no sé qué, yo me acuerdo que ese lunes me acerqué a decirle a Said y a Ana pues lo que había pasado y yo hasta ahí todavía me aguanté un poco las ganas de llorar. Pero ya después en el momento, ese día les tocó ministrar a ellos en la alabanza, entonces cuando estaba ya la alabanza, yo me acuerdo que yo me enojé con Dios. O sea, yo le empecé a decir, pero tú te pasaste, porque, o sea, yo como que le empecé a reclamar un poco a Dios. Y me estaba de rodillas adorando y de repente como que Y reclamando. Más reclamando, Bueno, ajá. reclamándole, pero al mismo tiempo pues como humillándome porque sabía que a lo mejor No sabía que la reclamación era adorar. Sí, yo también. que de esa manera Voy a adorar después. estaba adorando a Dios, pero que como que también le estaba pidiendo una respuesta de lo que me estaba pasando, lo que estaba pasando en mi familia. Entonces empecé a sentir como mucho frío, me estaban dando muchos escalofríos cuando estaba adorando de rodillas. Y de repente empecé a sentir como que el Señor me estaba diciendo, todo es una consecuencia de lo que tú has hecho y me quieres echar la culpa a mí, ¿no? O sea, de lo que su familia ha hecho y me quieres echar la culpa a mí.
Entonces en ese momento, como que yo entendiéndolo, yo le empecé a pedir perdón al Señor y le dije, sí, tienes razón, ¿no? A final de cuentas, yo siempre peleo con Dios, pero siempre Dios tiene la razón y me quedo callado, ¿no? Entonces, cuando me pasó eso, me levanté, y cuando me levanté justamente estaban cantando, porque yo le dije, voy a endurecer mi corazón porque no quiero volver a sentirte, porque te estás pasando con lo que está pasando con mi familia, ¿no? Y que estaban cantando ese día una alabanza que dice que no puedo permanecer sin llorar como un niño en la presencia del Señor. Entonces empecé a llorar mucho, que ya después suspiré y pude sentir cómo pues el Señor me abrazaba en la situación que estaba viviendo. Wow, tremendo. Okay. No sé si les ha pasado que sus encuentros, esos encuentros a las 3 de la mañana con Dios. Sí. ¿A las 3 de la mañana? Bro, Sí, es que cuando Cuando me despierta el Señor le digo, Señor, cuéntame a las 7 de la mañana y hablamos. que se despiertan y de repente ya no pueden dormir, es porque realmente Dios quiere que les digan algo, que suelten algo. Y justo un encuentro que tuve fue después de una pesadilla. Era muy extraño porque no sé si han sentido esta sensación de que, bueno, vagamente se le dice que se te sube el muerto. ¿Okay? No, se siente horrible. Sí. No. Ok, entonces yo estaba soñando que me perseguían. No, sinceramente no recuerdo muy bien el sueño. Pero cuando despierto de esa pesadilla, o sea, según la persona me alcanzaba, yo despierto de esta pesadilla y no me podía mover. O sea, se me había subido el muerto, ¿no? Como se diría. Ya ven que cuando se despiertan de las pesadillas se despiertan como así agitados, de repente. Yo no quería despertarme, tenía cerrados los ojos, no podía moverme. Y nada más siento como un abrazo y que me dicen tranquilo. Y en eso ya me pude tranquilizar un poco, me pude mover así tantito y después me puse a orar y me puse unas adoraciones, empecé a chillar y ahí tener un encuentro con Dios precioso. Yo voy a hablar rápido de dos, porque uno es bonito y el otro es confrontativo. El primero lo tuve como a los 15 años. El Jacob. 16. Estaba acostado en mi cama, estábamos pasando una situación familiar delicada y me acuerdo que me fui con dolor en mi corazón, y todavía mi hermana mayor se acercó a darme un beso en la frente y a decirme te amo, no te preocupes. Y yo me acuerdo que yo le sonreí como en plan, sí, no, estoy bien, o sea, lo que siempre se dice, no estoy bien. Pero pues en cuanto ella cerró la puerta del cuarto yo me puse a llorar. Y fue la experiencia, lo que yo sentía era soledad, prácticamente. Y entonces empecé a pensar en mi mente y a recordar, a provocarme yo mismo todos los malos pensamientos que me había tocado como vivir desde chiquito hasta ese momento. O sea, como que mi misma mente me llevó a forzarme acuérdate esto que viviste y esto que viste, a puras cosas feas, ¿no? De repente, como que el ambiente del cuarto cambió. Y en mi mente yo ya no me pude forzar a ponerme más recuerdos malos o a meditar mucho en ellos, sino que mi mente como que de una manera incontrolable me empezó a poner una serie de fotografías, como de imágenes, pero de recuerdos bonitos en mi vida, padres, de amor, de familia. Me acuerdo que vi una imagen donde es una foto que tenemos ahí en el álbum familiar, donde estoy yo de recién nacido y está mi hermana más grande conmigo. Esa fue la imagen con la que cerraba todos estos recuerdos que se hicieron bonitos, y por primera y única vez tuve la experiencia de la voz del Señor de manera lo más audible que es, o sea, porque normalmente él te habla en el sentir, pero esa vez yo puedo decir que sí escuché una voz de verdad. No sé si esto sí fue así o yo lo escuché así, pero fue muy palpable hablar así como estamos hablándonos nosotros. Y en ese último recuerdo, pues yo ya estaba llorando, pero como de alegría, y ya sentía amor, ya sentía como un abrazo, pero la voz me decía, nunca has estado solo y nunca estarás solo, porque yo siempre estaré contigo. Entonces esas tres frases, prácticamente toda esa frase completa, fue algo de parte de Dios que yo escuché de una manera audible completamente. Y ha sido el momento yo creo más bello que he tenido a mis 16 años.
Y a los 21, 20 más o menos, año 2019, empecé a pasar otra etapa familiar que pues ya ustedes conocen, en cuestión de iglesia, en cuestión de familia y todo. Y me acuerdo que yo tenía mucho tiempo que yo no oraba, que yo no me metía a la presencia del Señor. Y mi mamá y yo nos estábamos ministrando con unos hermanos. Entonces, al momento de acabar de leer la porción bíblica que nos dieron, nos pusieron una adoración, nos llevaron a postrarnos y a intentar hablar con el Señor. Y me acuerdo que yo le decía al Señor lo mismo, que ya era más un reclamo, pero ¿por qué? Yo sé que si alguien permite, que todo esto a lo mejor lo provocamos muchas personas, pero tú lo permitiste. Entonces, ¿por qué permitiste todo esto, no? ¿Por qué permitiste que actuaran de esta manera, que actuáramos de esta manera y así? Y ya fue una respuesta de Dios muy marcada, pero ya tengo que decir que no de manera audible, sino ya muy en el sentir. Que hasta la voz suena como la tuya propia, no sé si han experimentado eso, entonces es más como un pensamiento. Y pues esta frase me decía, para que tú no lo hagas, para que tú hagas bien las cosas. Entonces, y fue, esa vez como que yo recibí, en la primera de mis 16, yo recibí un conocerlo de esa manera, de esa audible, un abrazo, amor, y puedo decir que a los 20 años fue más mi llamado. Puedo decirlo así, o sea, como que me dio un propósito y un destino en ese momento. Y esas fueron 2 experiencias. Perdón que haya contado 2, pero... No, está No te perfecto. preocupes, yo voy a contar 3. Bueno, la mía creo que fue cuando, después de que cuando me avisaron de lo del riñón, creo que de ahí empezó una experiencia en donde, o sea, tal vez no estaba solo y había médicos alrededor, pero me pude desconectar de las redes porque no me dejaban pasar el teléfono y lo único que tenía era la Biblia y un libro. Y en ese momento le dije, Señor, pues quiero que seas tú en este lugar. Y primero, o sea, siempre el Señor me habla con el número 7. Y en la cama en donde me metieron era la número 7. Lo que nos decías que como que te habla con números, ¿no? Ajá. Una vez más. Y fue como que el 7 y pude sentir que su presencia estaba ahí. Pero, o sea, en ese momento fue como que me desconecté de todo y en serio podía escuchar la voz de Dios como que muy audible. Y aparte siento que el proceso en lo que me llevaron por el quirófano fue mucho como, no sé, lo sentí que el Señor me estaba mostrando cómo fue el proceso de Jesús como que hacia la cruz. Porque justamente, o sea, estaba cuando me llamaron y cuando ya iba para allá le dije, Señor, si tu presencia está conmigo, que el quirófano que me toque sea el número 7. Y en Carlos Matus en el quirófano número 7. Y entonces me meten y dije, sí, tú vas a estar aquí. Y entonces me pusieron en una forma como de tipo cruz. Y me pusieron una como coronita aquí. Y luego me vendaron los pies y, o sea, me pusieron así, me ponían todos los instrumentos que te ponen ahí. El Mesías. No. O sea, y luego, aparte, cuando despierto, empecé a sentir un buen de dolor, pues, en esta parte. Y entonces, era un dolor muy insoportable. Y en ese momento nada, sentí la voz del Señor que en ese momento me dijo, yo sufrí por ti. Y todo el proceso que tú pasaste aquí es como yo sufrí por ti. O sea, sé que el Señor lo sufrió 1000 veces más, pero siento que me llevó a poder entender la palabra de Juan 3:16, de que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, tenga vida eterna. Lo que me llevó a comprenderlo, en realmente ver cómo fue su muerte, y cómo es que lo iban preparando. Entonces, y ya después, como que para ya aterrizar esto, el último día, ya cuando ya me quería ir, ya estaba bien desesperado de estar ahí, el Señor me puso en mi corazón, escríbeles unas cartas a todos los médicos de agradecimiento. Y la neta, yo pensé que era mi mente y dije, ay no. Y entonces no salía. Y en eso empecé a escribirla, pero empecé a escribir hasta con lágrimas y en cuanto se la di, llega la doctora y dice, ya están los medicamentos, ya puedes salir. O sea, siento que fue un momento donde pude sentir la presencia de Dios. O sea, como literal, si Jesús, no había nadie, no podía entrar nadie, no podía haber ningún familiar, no había, porque era una zona aislada. Pero que el mismo Jesús estaba ahí sentado a mi lado. Porque inclusive hasta con la canción de Café Tacuba, de Eres. ¿Sí, no? Eres. Lo que más que... Así pude sentir que el Señor estaba diciéndome eso a mí. Entonces, no sé, fue como que una experiencia muy, muy, muy hermosa. Sí. Bueno, así, pues es importante, o sea, qué bonito que podemos compartir una experiencia. Quizá son de esos momentos que yo creo que la vida vale la pena.
Son los momentos que en serio, por los cuales la vida vale la pena, por tener un momento en su presencia del Señor. A veces es bonito, a veces es triste, a veces es difícil, pero pues no es difícil por Él, sino es difícil por nosotros y porque está llevándonos a una transformación. La razón por la que esta serie se llama La Ley y el Orden es porque, bueno, con la serie pasada estuvimos aterrizando la última parte de lo que es el Génesis. Antes de comenzar, suscríbete, no te cuesta nada. Y dale like a este video. Dale amor. Compártelo exacto. con alguien. Y ya es todo, ahora sí. Ok. Entonces, la serie pasada que fue Los Dos Hermanos, prácticamente contar esa historia de Jacob y sus hijos, pues es el cierre del Génesis. Y no es que no vayamos a hablar más del Génesis y de lo que quedó pendiente, pero pues el Señor nos puso en nuestro corazón en otro momento. Mientras tanto, La Ley y el Orden, tenemos ahí, sí lo quiero decir, otra opción de nombre, que era póker, justamente porque póker pues sabemos que representa un juego de 4 cartas. Y vamos a estar hablando de el Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y yo sé que están pensando como, porque sí son libros que creo que ya lo habíamos mencionado, son pesados, pero justamente por eso lo queremos hacer. Aligerar para ustedes. Aligerar y que podamos ver que es mucho más interesante de lo que se ve cuando los leemos. Y sí, o sea, yo lo admito, tengo que decirlo, es una parte de la Biblia, esos 4 libros, sí, es pesada de leer, sí, o sea, honestamente es pesado de leer, A mí pero me cuestan los sacrificios y todo lo que se Y hará. Sí, es que son puras nombres, reglas, y puras sí, normas. sí. Pero bueno, pura ley. a mí me gustaría que justamente este versículo, esta serie se abordara y tuviera una cita central que fuera la de Juan, cuando el Señor le dice a los fariseos, ustedes estudian las escrituras, refiriéndose al Tanaj, prácticamente a la ley, la ley y el orden, me encanta. Y entonces, donde les dice, ustedes estudian las escrituras y meditan en ellas porque creen que ellas les darán la vida eterna, pero en realidad las escrituras dan testimonio de mí. Entonces, bueno, va a estar bien interesante ver cómo esta parte de la ley va a servir más que nada, más que para enseñar algo, para meditar o creer que eso nos va a traer bien, es testificar de Cristo Jesús. Entonces, pues, ¿por dónde empezamos? Torah, la ley, Torah, la ley, la Torah, pero ley. todo el completo del Antiguo Testamento, el Tanaj. Perfecto. ¿Sí? Ok, pues, ¿por dónde empezamos? Terminando, muere José. Eso ya lo habíamos platicado en el capítulo antepasado. En el cierre de la serie. Exacto, muere José, pero como habíamos dicho, se trae a toda la clica. la tribu. Toda la tropa. Como el Kevin cuando llega a un lugar. Lo regañamos porque dijo prole. Sí. Tú dijiste, no fui yo el que lo dije, no fue. Sí, no, toda la Pero prole está bien dicho. No, okay. Sí, o sea, todo el proletariado. se trae a toda su familia para Egipto. Bueno, no se la trae aquí, se la trae para Egipto. Entonces, justamente en el capítulo 1 de Éxodo, nos explica esto. Dice, lo voy a leer rápido, así dice. Estos son los nombres de los hijos de Israel que se trasladaron a Egipto junto con su padre. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Aser. En total, Jacob tuvo 70 descendientes en Egipto, incluido José, que ya se encontraba allá. O sea, 70 descendientes en Egipto. O sea, sus hijos y las familias que formaron. Exactamente. Los dos hermanos. Okay. Después pasa un tiempo y yo quiero entrar aquí a una parte importante. Aquí en México estamos ya cambiando de gobierno y quiero enfocar que es muy importante que estemos informados de todo, ¿va? ¿Por qué? Ya verán. Dice, con el tiempo José y sus hermanos murieron y toda la generación llegó a su fin. O sea, José y sus hermanos. Toda esa generación ya desapareció, ya valió queso, ya. Ajá. Y luego dice, tiempo después subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hechos. El rey le dijo a su pueblo, miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego escaparán del reino. Me encanta porque hay una pregunta. ¿Sabemos que eso no pasa? Que la consecuencia de ese nuevo gobierno es por la que ahorita que lo estabas leyendo, por la que quedan esclavizados. Pero fíjate bien, yo tendré una pregunta bien interesante que hasta ahorita que estabas leyendo eso lo medité. ¿Y si sí, bro?
Imagínate que hubieran crecido más el número. Yo también ¿Qué tal que sí? Yo también lo he tenido No. en cuenta, pero es que el número, o sea, el número ya estaba... Amplio, pues. Sí, ya estaba O sea, ya se amplio. podía hacer esta. Y eso es lo que voy a lo del gobierno, porque dice que sube un rey al poder Ujú. que no sabía nada de José, que por lo que vimos una figura histórica en ese momento importantísima, o sea, Que lo salvó de la- salvó a Egipto La de hambruna, de la hambruna, Ujú, exactamente. por supuesto. Y fueron 14 años, o sea, no sabemos cuánto tiempo estuvo en el poder, pero estuvo bastante. O sea, una figura histórica en ese momento y subir al poder sin saber nada de esa historia está cañón. A Y ver, justo por esta ignorancia que tuvo este rey, de que qué va a pasar con este pueblo. Bro, no va a pasar nada, tú tranquilo. tú estás de manera polémica quizá para quien pueda ver este video, dando el consejo de que hay que estar bien informados de la situación de nuestra Sí. nación. Sí, Sí, yo también creo esta totalmente. parte. Digo, como dice Alan, fueron elecciones, estamos viviendo pues un cambio de gobierno relativamente porque el partido que estuvo en el poder en el último sexenio continúa. Y bueno, para mucha gente fue de bendición, para otros quizá no lo pueden tomar así, pero yo invitaría a decir una cosa para aterrizar esta parte. Desde el los 12 hermanos eran descendientes de Jacob, al mismo tiempo Israel, al mismo tiempo Israel de Isaac y al mismo tiempo Isaac de Abraham. Y cuando Abraham recibió la promesa de sus generaciones, también se le informó que sus generaciones iban a estar esclavizados 400 Claro. años, ¿no? Entonces, Sí. bueno, todo esto al final de cuentas era algo de lo que Dios ya era, ya era consciente, justo, bueno, Él siempre es consciente, pues Él sabe El todo, pueblo. pero el pueblo ya tenía, porque no fue una sorpresa, por lo menos para Abraham, No. Entonces, sin importar nada, pero Dios mismo le da la promesa a Abraham, estarán esclavizados, pero él habla de libertad después también. Entonces no importa qué situación en este gobierno no sé, ahorita que Kevin retroalimenta igual, no importa qué situaciones nos podamos encontrar en nuestro gobierno o nuestra nación, Dios siempre tiene un propósito de libertad para todos nosotros. Perfecto. Kevin, ¿tuvo algo que decir de esta parte? Pues sí, justamente siento que lo que dice Alan sí me hace sentido. No había pensado la pregunta que tú hiciste de y si se siguieran multiplicando, se unieran a los enemigos. No, se iban a seguir Sí, multiplicando, pues pero se siguieron multiplicando. no de creo que todas hayan maneras. tenido, ¿cómo se llama? Intenciones de... Sí, ya no, poderse. no. Pues al final De de hecho- cuentas el rey estaba viendo por su pueblo. Sí, y al Exacto. final también pues dicen que no sabía nada de lo que José ya había hecho y José ya había hecho muchas cosas. Figura ahí. histórica. Entonces, pues el rey que inició no sabía nada y a lo mejor a veces pues estar cegado de las cosas te lleva a tomar decisiones muy precipitadas. Se preocupaba por lo que él tenía que reinar, totalmente Pero- estaba preocupado por lo que tenía que Pero hacer bueno, por el pueblo. pero sí pasa, porque hasta los que trabajan en las jefaturas de gobierno y todo eso, cuando hay un cambio de gobierno, normalmente cambian a toda una plantilla de los que ya venían Sí. trabajando ahí. Entonces, pues eso también tiene mucho sentido que un cambio de gobierno cambie la perspectiva Claro. del pueblo, del rey hacia el mismo pueblo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es relativamente comprensible lo que el faraón, rey de Egipto en ese momento, pues consideró Podía en ser. su corazón. Sí. Claro. Ajá. Y le salió un poquito mal porque les pone capataces, los hace esclavos. Y aquí me da risa una palabra que dice porque dice, sin embargo, cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían. Había que encontrar felicidad de alguna manera. Se tenían que Como no tenían desestresar. tele. Se tenían que desestresar de alguna forma. Les pusieron capataces y les quitaron el Netflix, entonces imagínate. O sea, dicen, por eso los egipcios los pusieron a trabajar sin compasión. Y Les amargaban la vida forzándolos a hacer mezcla, a fabricar sí, ladrillos cierto, algo y a bien hacer todo el importante. trabajo del campo. Además eran crueles en todas sus exigencias. algo bien O sea, importante. en medio de esa esclavitud incluso había crueldad, abuso, pues, de Ujú. poder, ¿no? Sí, porque hasta los guameaban. Lo otro que hizo fue que les decía a las parteras, el faraón, o sea, fue un mandato que les decía a las parteras que cuando naciera un niño varón de los hebreos, lo echaran al río, lo mataran. Mátenlo si Ah, es niño y déjenlo vivir si es niño. Exacto, Ya mataban. después sí pidió lo del río. O sea, recién nacidos los mataban. A los hijos primogénitos varones, ¿no? Ujú. Sí, exactamente. Mejor les hubieran dado un curso de métodos anticonceptivos. A ver, ahí aguanta. Pero obviamente las parteras no lo hicieron. No, entendemos. Ok, Eso era lo que iba, o sea, el faraón
hace un mandato donde les dice a las parteras que si nace varón el niño hebreo, que lo maten, como decía Kevin hace rato, y si nace mujer, pues que no lo maten. Pero justo, ¿qué pasaba después? Machimicidio. Sí. Pues sí, dice la palabra que como las parteras temían a Dios, obviamente no hicieron lo que el faraón les pedía que hicieran. Y justamente después el faraón las vuelve a mandar a llamar para decirles, ¿qué onda con el encargo, mis chavas? Porque no están haciendo lo que les y dicen algo bien curioso. Ajá. Porque dicen que según las mujeres hebreas eran muy vigorosas. Ajá, exactamente. Pero aparte dicen, no son como las egipcias. Ajá, sí. Casi dicen, casi le dijeron, ya cuando está pariendo no alcanzamos a llegar para... Eso decían, o sea, que eres una buena fábrica de producción, una hebrea. Sí. O sea, realmente las parteras no querían hacerlo, no querían matarlo porque temían a Dios, ¿no? Pero sí, de eso le decían al faraón, no alcanzamos a llegar. Y luego eran 2. ¿Quién sabe cuántos partos había por día? Si se multiplicaban rápido. No, si estamos hablando de una multiplicación rápida. Entonces, pues imagínate, ya están haciendo el 43. Pues no, para llegar. Parecía la Gineco 4. ¿no? Ajá, ándale. Oye, pero no iban a hacer un mes después. Salió prematuro, ¿qué hacemos? Un IMSS, ¿no? Sí. Un IMSS. Imagínense, sí, todas las. Ya ni camillas. No. Sí. Eso es lo que me encanta de este podcast, que seguramente estas son cosas en las que muchas veces no se queda pensando tanto tiempo una persona cuando lee estas partes. Luego dice, ¿puedes leer, amigo, a partir del versículo 20? Sí. Primero, ¿qué versión tienes? NTV. Perfecto. ¿Del 20 a cuál? ¿Hasta que acabe? Hasta que acabe, sí, ya son poquitos. Como 30 versículos, ¿no? Por eso Dios fue bueno con las parteras y los israelitas siguieron multiplicándose y se hicieron cada vez más poderosos. Además, como las parteras temían a Dios, Él les concedió su propia familia. Entonces el faraón dio la siguiente orden a todo su pueblo. Tiren al río Nilo a todo niño hebreo recién nacido, pero las niñas pueden dejarlas con vida. Y aquí es donde comienza la historia. Esta Okay, historia. entonces cerramos el capítulo número 1 con se olvidan de lo que fue, hay un nuevo cambio de gobierno, sí, hay un cambio de ignorancia gobierno de la historia de José, sí, de cómo rescató a Egipto, y empieza una opresión por el temor de la multiplicación del pueblo hebreo. Por la conquista. Sí, el claro. temor a la conquista. Temor a que en algún momento malagradecían vivir en ese fueran en contra de ellos. Sobre todo porque destaquemos que esa fue una generación donde Egipto se levantó como un imperio el más poderoso en aquel tiempo en el mundo, ¿no? Entonces, pues es lo que es el corazón del ser humano. Cuando tiene poder, lo que quiere es más poder y no perder ese poder. Pero ¿Tú crees que los hebreos hayan tenido muchísima parte en las pirámides? Que hayan tenido... Bueno, es que de las pirámides hay bastantes teorías. Son muchísimas Pero ideas. Me encanta porque las pirámides son algo que se recuerda como... Que a día de hoy se vive como algo magnífico. Y me encanta que aquí dice que los israelitas se hacían... No eran cualquier pueblo. O sea, se hacían poderosos y todo lo que hacían y todo lo que plantaban yo creo que era algo... De bendición. No, y ¿qué te pasa? ¿Qué, Ana? Porque este está como menso. ¿Qué pasa? Sí. Se está peleando con las dedos. Estábamos diciendo justo. que el pueblo hebreo justamente, hay muchas teorías de las pirámides y todo lo que fue Egipto en su estructura en aquel tiempo, pero pues aquí imperio. Una teoría sería Dios estaba con ellos y todo lo que hacían era incluso de para ellos bendición. era Sí, y yo creo que impresionante como maravilla hoy del mundo. O sea, claro. tal vez no las pirámides justamente, pero sí otras estructuras egipcias que están. Por supuesto. Que fui a Google Earth, a verlo. Ajá, sí, Y se sigue viendo impresionante. Es muy, muy impresionante. Sí, irías a Egipto. Sí, a verlo. sí, de turista, sí. Totalmente. No, sí, podría agregar un poco Échale. acerca de que, por ejemplo, la parte de esta persecución de matar a los niños, siendo una imagen de lo que iba a venir con Cristo Jesús cuando Herodes manda a matar a los niños menores de 5 años, 2 años, de 2 años, 2 años. ¿no? Y ahora huyen a Egipto. ¿Cómo se le decía Entonces, cuando se veían dos partes iguales? Paralelismo. Paralelismo. Hay un paralelismo y también la otra es que por eso se cumple esta parte que aquí ya se empieza a cumplir esta parte, las escrituras, la ley, el orden, todo,
testifican apuntan a a mí. Cristo Jesús. Exactamente, Exacto. exacto. Y por Pero ejemplo, bueno, sí. ¿sí? Sí. Sí. Me gustaría también decir que, por ejemplo, cuando, no sé, si se dan cuenta, parece que todo va de mal en peor. O sea, tal vez el Señor te da una promesa o algo y todo va de mal en En peor. retroceso. Parece que todo en el lugar de ir para adelante, parece que va para atrás. Y siento que es lo que estaban sintiendo ellos, ¿no? Como que ya nos establecimos, ya tenemos una tierra, estamos relax. Y de repente vienen, los esclavizan, luego, ¿qué más le Primero los impuestos. Los impuestos, luego los esclavizan, luego los esclavizan aún más. Y Luego les quieren matar a luego los los quieren niños. matar a los Maltrato, niños. Sí, ya. Ajá, ya es como que, señor. Mejor nadota. Sí, ajá. Sí. Pero Y también en nuestra vida Ya, puede pasar, ¿no? exactamente. Que en lugar de aceptamos a Cristo y en lugar de que todo vaya pa mejor, muchas veces pareciera en una visión humana que todo está mal. Pero en realidad, como ahorita lo hablabas, todo va enfocado hacia un propósito. Sí, también puede pasar que cuando recibes a Jesús estás acostumbrado a vivir una vida tan mala a veces. Ajá, que ni te cuando das empiezas cuenta. a ver cambios, dices, no manches, ¿qué está Ajá. pasando? ¿No? Pero en realidad de ahí Y, para atrás eso, va para y eso adelante. se nota muchísimo Ajá, tiempo ma. después cuando salen de Egipto, pero Sí. no me voy a Ajá, sí. adelantar. ¿Verdad No, que no, sí? no nos vamos a adelantar porque sí, no. O sea, es como que un ciclo de vida Sí, ahorita repetitivo. terrenal. Sí, terrenal, sí. Pero bueno, cerramos este capítulo 1 y arrancamos un capítulo número 2 con el nacimiento. Gracias por ver este capítulo. No, no es cierto. Ya, El se capítulo acabó. número 1, sí es cierto que esta parte ¡Wow! ¡Qué número- rápido, bro! No, ya son bloopers. cerramos esta primera parte. Exacto. Ajá, primer capítulo. Con este del cambio de libro gobierno, todo la esto, Biblia. para arrancar el capítulo número 2 del Éxodo, con el nacimiento de alguien que se convertiría hasta la fecha para el pueblo hebreo en una persona Gigante, de las más importantísima grandes. para lo que fue el propósito de Dios y lo que sigue siendo para su pueblo. Y creo que sí, aunque no somos judíos, creo que hasta para nosotros, o sea, sigue siendo un testimonio de un hombre Es un profeta que- muy grande. que a día de hoy, pues, y la misma escritura lo dice, nunca volvió a haber un profeta como... Sí, Sí, exactamente. Exactamente. No, y que hablara, bueno, ya, ay, es que son muchas Ok, cosas. algo que quiero agregar antes de empezar a leer los siguientes capítulos es que Moisés está escribiendo los primeros 5 libros los escribe Moisés. Lo decía porque me da mucha risa esta parte que dice capítulo 2, en esos días un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron y la mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 días. 3 meses. 3 meses. Sí, perdónenme mi dislexia. Durante 3 meses, cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea. Sí, porque Y no seas resina. payaso, 3 días está llena de placenta, ¿cómo se llama? Por eso le dio risa, pero ya se le acabó su chiste cuando vio que 3 meses. Todavía tiene los ojos pegados con la araña. No puedo. Es que me da mucha risa cómo Moisés se describe él mismo. Y nació un niño excepcional. Sí, Ah, pero aparte viene X con sus ¿Saben qué papás, me ¿no? imaginé? Un hombre y una mujer ahí Ah, cualquiera. exacto. Tuvieron un niño excepcional. Ajá, exacto. El humilde. Si Said escribiera un libro. Está bueno el De ti. comentario. Ok. Me imaginé a la escena de Hércules, ¿no? Cuando sale el bebé. ¿Sí lo han visto o no? Ah, sí. Sí. ¿Qué significa el nombre Moisés la cruz? Ah, no tengo idea. A ver, es que vamos ahí, porque espera. Porque está más adelante. Porque no es su madre Jocabed ni su padre quien lo nombran. No, Tienes es- razón. Ok. La Yoka. Regresemos a esa parte. Entonces, Sí, cierto. lo ponen ya me acordé. lo ponen en una canasta y lo avientan. Lo avientan por- no lo avientan. El excepcional, ahí va. No. Lo colocan en el río Nilo. Cabe destacar, y me gusta mucho esta parte, que hasta este momento este niño no tiene nombre. Y hasta Sí, donde sabemos, cierto. no es nombrado por sus propios padres. Sí, no. Lo único que él cuenta del mismo, justamente, es que él viene, recordemos, de la tribu de Leví. Y hasta este momento no da nombre de su padre y de su madre, solo dice 2 hombres se casaron, dos Dos hombres se casaron. Eso sí es una herejía. una mujer y un hombre se casaron
tuvieron a su primer bebé varón, pues no quisieron el destino que el faraón ya había escrito para todos los niños. ¿Cómo describes que un bebé es excepcional? Que era muy Dotado. bonito, que estaba... Sí, pues muy Sí, bonito. parecía Cabaspash, yo creo. Ya le veían. Ya Niño traía- Gerber, niño Gerber. Ajá, ándale. Porque Niño ¿qué iba, Huggies. qué iba a ser? O sea, excepcional, que estaba resolviendo unas fórmulas. Bueno, lo ponen en el... En la orilla del río y Es se lo- lo lleva la corriente. Exactamente, ahí lo No dejan se sus lo padres. lleva la corriente. No podía avanzar mucho. A ver, aquí No, sí, no sí me puede da curiosidad avanzar eso que mucho. dice Ana. A ver, quiero leer esa parte donde dice... O sea, Cuando ya no pudo ocultarlo Geografía, más, chavos. tomó una canasta de juncos de papiro, lo recubrió con aceite. Después puso al niño en la canasta y lo acomodó entre los juncos. Ok. o sea, no lo dejó A así la- arriba como la sí, película. cierto, cierto. ¿Saben? Los Sí, sí. cocodrilos Cierto, y todo. a la orilla del río Nilo. Sí. La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué pasaría con el niño. Ajá. Ahora. Exactamente. Ahí empieza. Ahora bien, ahí se pone Había animales padrísima en su el historia. río. Fíjense. Sí, justo, o sea, no se lo llevaron la corriente del río, los rápidos, sino que sí se quedó ahí. Porque después O sea, lo dice- estaban ocultando, sacando, metiendo, ¿o cómo? No, los dejaron solo ahí, lo pero dejaron como ahí. que oculto. Y ya como que cuando cuando bajó guardas la Porque hija- ¿Por justamente cuánto ahí tiempo que pasó? lo ¿O sea, en vio. ese mismo momento o qué? Sí, No, porque que la- manchen los no sé, ojos, no estuve ahí. por Sí, porque no creo que la hermana se haya quedado a No, y dormir sobre ahí todo, viendo. era un bebé de 3 meses que tenía que ser Pero es que alimentado, también ¿no? la canasta era de juncos. si no Sí, me bueno, equivoco. más adelante Juncos de que papiro. es cuando se- Entonces, Como era excepcional, ya se alimentaba solo. Ya cazaba su propio Sí, sí, alimento. sí. Entonces sí, Bajaba y justo- agarraba. Estaba en De ayuno, manera tomaba estratégica, un pescado. hay que hacer algo de manera estratégica. Un o sea, charal. No lo podemos dejar en Es que más que nada podemos empezar a teorizar que esconderlo rápido. ahí era para proteger, para mantenerlo vivo, ¿no? Fue rápido, ¿no? Sí, Yo digo. hasta que creciera. Bueno, le hallo sentido después a lo que hicieron, porque después cuando baja la hija del faraón. A ver, dice, vete "Es despacio". todo lo que Espérate, ordenó papito. su-". Aguanta. Aguanta. Ok, es que- Vamos. Aquí dice, leemos el versículo 5, capítulo 2, versículo 5, si nos quieren seguir. Dice, al poco tiempo la hija del faraón bajó a bañarse en el río y su sirvienta se paseaba por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada a que se la trajera. ¿Saben qué tiene esa caja? Ajá. Sí, Al o sea, abrir- bastante normal, ¿no? Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé, el niño lloraba, por supuesto, y ella sintió lástima por él. Seguramente es un niño hebreo, dijo. No amor, ¿eh? No. Lástima. Lástima. Como, oh. Sus papás, Al fin y al excepcional. cabo, Pobrecito maternidad. bebé. Instinto maternal, ¿no? El excepcional llorando. Sí, porque si se lo encontraba un Qué vato, excepcional. es un niño hebreo. Ajá. Dice, versículo 7, la hermana del bebé se acercó a la princesa. Quiere que vaya a buscar a una... Ni la saludó ni nada, o sea... No, sí. ya sabía lo que tenía que hacer. Quiere- Bien chismosa la Miriam. No, ¿eh? igual y sí lo saludó, pero lo emite en la Biblia. ¿Para qué pone hola? Sí, ¿Cómo va está, al grano. chava? Moisés Y se ve así. que en toda esta parte Ajá. va al grano. Sí, Ah. para acá. Dice que quiere que vaya a buscar a una mujer hebrea para que amamante al bebé. Le preguntó. Sí, consigue a una, le contestó la princesa. Miriam, ¿a quién le diré? ¿A quién le diré? Entonces la muchacha, La mamá. fue y llamó a la vecina de la madre del bebé. No, no es cierto. No manches. Ya, no. Y llamó. Llamó a la mamá. Y la mamá se llamó- quedó. Entonces la muchacha fue y llamó a la mamá del bebé. Toma Toma este niño y dale Exacto. pecho por mí, le dijo la princesa a la madre del niño. Te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Eso está chido, que te paguen por Era cuidar a A tu propio hijo, ¿no? Era lo que iba a decir. Ay, Mató qué dos chido. pájaros de un tiro. Ajá, no. Oye, pero por Bien ejemplo. rara podía la ir- historia, pero ¿cómo empieza bien tengo rara una la historia, pregunta. bro? ¿Qué? Podía ir, o sea, con el bebé, con con una mujer y que lo amamantara, o sea, aunque no, o sea, se puede amamantar. Sí, 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 aun una cuando- nodriza. Sí, es una Sí. nodriza. Ahora A lo dice- que su propia madre pudo cuidarlo prácticamente. Claro, sí, puso criarlo. Luego dice, años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés. Pues explicó, del Lo agua lo saqué. Del agua lo saqué. En Del la agua lo Reina saqué. Valera, me gusta más como dice, del agua lo saqué. Del agua lo saqué. Me Del gusta agua lo que... saqué. Entonces, esta es la parte interesante, que no son sus propios padres que lo nombran, sino su madre adoptiva, la hija del faraón, Exacto. le da nombre a Moisés. Ahora, el dato curioso de esto es,
Moisés no es un nombre hebreo entonces, sino es un nombre egipcio. El nombre El nombre no es hebreo, es un nombre sí, es egipcio. Sí, el nombre sí es Bastante interesante esa parte. Pero a mí me da más curiosidad que dice años más tarde, cuando el niño, o sea, no, Moisés no se crió en el palacio cuando era bebé y niño. Como muchas películas animadas lo ponen. Como muchas películas lo pondrían exactamente, sino que la mamá se lo llevó otra vez a su casa y yo creo, no digo que lo digan, yo creo que por lo menos hasta que ya no tomó leche de pecho, ya lo entregaron. Pero yo creo que máximo a los 5 años. Ok, esa es tu teoría. Exactamente. Y fíjate, yo tengo... Que Moisés ya tenía 5 años cuando se lo entregó. Esto obviamente a mí también me llevaría a pensar y a teorizar que la primera lengua, el primer idioma que Moisés empezó a hablar, dado que estaba fue el hebreo. Por eso él podía hablar los idiomas egipcios, entender, pero al mismo tiempo también hablar la lengua hebrea. Hay muchas películas de Moisés, yo creo que de los personajes del que más se han hecho películas cristianas. Pues es que Hay tiene una muchas historias, ¿no? Ajá. Hay una película muy buena que se llama El Príncipe de Egipto. Buenísima. Hay una serie también nueva en Netflix de live action que también parece ser muy interesante, pero aquí sí me causa que la primera película live action que yo vi de Moisés, que es la del que trae su túnica rojita, todos la hemos visto, estoy seguro. Todos hemos visto esa. No. ¿Mande? Yo creí que era un clip que habían sacado para la canción de Cuando tú estés frente al mar. Entonces, bueno, es bien interesante cómo al excepcional muchas películas lo muestran como si muchas películas y series lo muestran como si él se hubiera enterado de su linaje hebreo ya grande, así como de cómo soy adoptado, así, pero en realidad Ya sabía. Moisés era bien consciente de que él era un hijo adoptado de la hija del faraón, de la princesa, y que en realidad su linaje era hebreo. ¿Por qué mi Perfecto. abuelo no me quedó? Más adelante veremos por qué esto. Muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés el excepcional salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaron a trabajar. Durante su visita vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse que nadie lo observaba y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena bro. Como si fuera playa, ¿no? Sí, pero, o sea, ¿te imaginas a Moisés en ese momento Que lo mirando vieran así? espérate, que lo vieran, que estás haciendo en un castillo. Jugando aquí, nada más. Es mi compa, está bien. Lo estamos enterrando, ahorita lo sacamos, no se preocupen. No, pero pues si volteó hacia todos lados y que no había nadie, pues quiere decir que no había nadie, ¿no? Gran dato. Él vio que no había Él vio, bueno, sí, él vio, pero no vio bien. Entonces, Después bueno, vemos aquí que no vio sabemos, él dice que fue y vio a los de su propio pueblo y vio la dureza con la que eran. Moisés bien whitezican en ese momento, viendo a todos así de Chain, esto sí sufre, ¿no? Y él ya era un príncipe prácticamente de Egipto en aquel momento, sí, ¿no? O Él sea, no sufría, se podría decir, él Sí, estaba era bien. príncipe, sí. Era el hijo de la princesa. de la princesa. A lo mejor yo creo que también había cierto desprecio, Sí. quizá, más sabiendo del linaje del que él venía, ¿no? Sí. El papá le consintió el capricho y oiga, agarró ahí uno de los hebreos, pero Sí, era sí, sí. excepcional, no se te Porque las olvide. mujeres, como somos personas. Pues fue tan excepcional que pudo enterrar a este hombre y lo mató. Bueno, No, dice, ajá, exacto. al día siguiente, Ujú. cuando Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo, vio a 2 hebreos peleando. ¿Por qué le pegas a tu amigo?, le preguntó Moisés. Al que había empezado la pelea, contestó: ¿quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? O sea, él creyó que nadie lo estaba viendo y en Pero realidad sí había sí pedo. lo Ahí vio. se Aquí, paniqueó el fíjate, Moy. le gustaba visitar a su pueblo. Ujú. O sea que hay 2 visitas. Seguramente fueron muchísimas más. Ahora le dice él: ¿quién te nombró nuestro príncipe? El hebreo que se le está diciendo era consciente de que Moisés era hebreo también. Esta fue la primera parte de este gran capítulo donde hablamos de Moisés. La verdad es que creo que estuvo muy interesante. Va a haber mucho contenido de esto porque solo abarcamos
3 capítulos. Y ni siquiera 3 completos, 2 y tres medio. completos, 2 y medio y nos aventamos. Ah, no, sí, 3 y medio, ¿no? Mucho 3 y tiempo. medio, 3 y Entonces, medio. esta es la primera parte del video. Esperamos te haya gustado, como nosotros estamos muy gustosos de hacer este contenido para los que lo escuchan. Espera la siguiente parte. La verdad es que es muy importante que lo veas para que acabes de entender todo este contexto. Lo puedes escuchar en Spotify, en YouTube y próximamente estamos pensando hacerlo en Facebook. Entonces te esperamos en la siguiente parte. No te lo pierdas.